Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, el destino parecía haber tejido algo más que una simple colaboración en pantalla. Pedro Infante, el ídolo que había conquistado los corazones de todo México, y Lilia Prado, con su belleza y presencia que iluminaban la pantalla, compartieron una de las historias más fascinantes y a la vez más desconocidas del cine mexicano. Aquella chispa que se encendía en cada escena, esa química tan evidente que los fanáticos soñaban que trascendiera la ficción, estuvo a punto de convertirse en algo más grande. ¿Pero por qué nunca sucedió? ¿Qué fue lo que realmente pasó detrás de cámaras para que la gran historia de amor de la época de oro del cine mexicano jamás se concretara? La verdadera historia detrás de sus interacciones ha permanecido envuelta en rumores y mitos durante décadas. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, antes de su muerte, Lilia Prado dejó clara su versión de los hechos. Hoy nos adentraremos en las confesiones más sorprendentes de Lilia, revelando cómo uno de los romances más esperados de la época estuvo a punto de ser real, pero nunca llegó a materializarse. Y también exploraremos un capítulo aún más curioso, cuando Pedro Infante no solo comenzó a coquetear con Lilia, sino también con su madre y sus hermanas, una historia que pocas veces ha sido contada en su totalidad. Pedro Infante, con su carisma inigualable y talento desbordante, mantenía con Lilia una relación que parecía ir más allá de lo meramente profesional. ¿Realmente sentía algo más por ella? ¿Estaba cautivado por su encanto? ¿O simplemente era otra de sus tantas amistades entrañables? Mientras Pedro seguía escalando en su carrera como la estrella máxima del cine mexicano, Lilia trazaba un camino distinto, aunque igualmente impresionante. Ella no solo destacaba por su belleza, sino también por el profesionalismo y la humildad con la que enfrentaba cada nuevo reto. Lilia Prado conquistaba no solo a los directores, sino también a un público que la admiraba por su autenticidad y su entrega en cada papel. Sus inicios fueron modestos, comenzó como extra en producciones menores, pero con trabajo constante y determinación se abrió paso en una industria dominada por figuras consagradas. Aunque al principio fue encasillada en papeles cómicos, no tardó en demostrar que poseía el talento para brillar en cualquier género, desde la comedia ligera hasta el drama más intenso. Los rumores sobre su belleza circularon rápidamente, pero lo que muchos desconocían era que su verdadera ambición no residía en los romances fugaces ni en las promesas efímeras de la fama. Lilia Prado estaba decidida a construir una carrera sólida, basada en el talento y el trabajo duro. Dejaba claro que su lugar en la historia del cine no iba a depender de las expectativas ajenas. La química en pantalla y los límites en la vida real. Mientras Pedro Infante seguía consolidándose como el galán por excelencia, no podía evitar ser el centro de rumores, especialmente cuando trabajaba junto a actrices tan carismáticas como Lilia Prado. Su fama de conquistador era bien conocida, y aunque su relación con Lilia siempre fue respetuosa y cordial, el público no tardó en imaginar algo más detrás de las cámaras. Sin embargo, para Lilia Prado, el romance nunca fue una opción. Su enfoque estaba en objetivos más claros y trascendentes, construir una trayectoria seria, mantenerse firme en sus principios y no dejarse arrastrar por el torbellino de amores efímeros que solían rodear a las estrellas del momento. A medida que compartían escenas, crecía una química natural entre ambos que traspasaba la pantalla. Películas como Las mujeres de mi general, Los gavilanes y La vida no vale nada capturaron esa conexión única que fascinaba a los espectadores. Cada rodaje era una nueva oportunidad para que el público alimentara la ilusión de un posible romance, pero en la realidad, esa chispa nunca cruzó los límites de la amistad. ¿Por qué Pedro Infante nunca logró conquistar a Lilia Prado? A esas alturas de su vida, Pedro era un hombre con vasta experiencia en el amor, acostumbrado a ver sus gestos románticos correspondidos casi de inmediato. Sin embargo, Lilia era diferente. Ella no se dejaba seducir fácilmente. A pesar de los gestos amables, de los halagos constantes y de las sutilezas que Pedro desplegaba con maestría, Lilia mantenía la distancia. La relación entre ambos, aunque cercana, siempre estuvo definida por una frontera invisible.
El respeto mutuo y la firme decisión de Lilia de no mezclar sus sentimientos en un mundo donde el profesionalismo debía ser su escudo. Mientras tanto, la carrera de ambos seguía su curso ascendente. Pedro Infante acumulaba éxitos y seguía siendo el ídolo del pueblo, mientras que Lilia Prado demostraba que su talento no estaba limitado a un solo tipo de papel ni a la fama pasajera. Se estaba convirtiendo en una figura indispensable del cine mexicano, no por escándalos o romances mediáticos, sino por la fuerza de su trabajo. El momento que marcó el distanciamiento. Aunque Pedro Infante era famoso por su simpatía y su facilidad para conquistar, su trato hacia Lilia Prado y su familia empezó a generar incomodidad. Durante el rodaje de Las mujeres de mi general, Pedro no solo mostraba interés en Lilia, sino que también desplegaba su encanto hacia su madre y sus hermanas menores. ¿Era parte de su personalidad extrovertida o había algo más? Sea cual fuera la intención, este comportamiento comenzó a encender las alarmas de Lilia. Lo que para otros podía parecer simple galantería, para ella representaba un límite que no estaba dispuesta a permitir que se cruzara. La situación llegó a un punto crítico cuando Pedro comenzó a visitar la casa de los Prado con mayor frecuencia. Al principio, su presencia era recibida con hospitalidad, pero los rumores entre amigos cercanos no tardaron en surgir. Alguien cercano a Lilia advirtió que Pedro parecía estar extendiendo su coqueteo hacia las hermanas menores de Lilia, jóvenes aún y vulnerables frente a la figura de un hombre tan carismático y famoso. Fue entonces cuando Lilia Prado tomó una decisión firme. Tras una última visita, lo confrontó directamente. Sin rodeos, le advirtió. Si intentas algo con una de ellas, te vas a morir. No te lo voy a perdonar. La seriedad y contundencia de sus palabras impactaron a Pedro. Aunque él negó cualquier mala intención, la relación entre ellos cambió para siempre después de esa conversación. La frecuencia de sus visitas disminuyó drásticamente y la cercanía que alguna vez existió empezó a diluirse poco a poco. A pesar de que públicamente siguieron trabajando juntos y mantuvieron la cordialidad en los sets de filmación, en privado, la distancia era cada vez más evidente. Pedro Infante, el ídolo que parecía invencible en todos los aspectos de su vida, había encontrado en Lilia Prado a una mujer que no se dejaba impresionar ni ceder ante sus encantos. Una decisión que definió su legado. Tras aquel quiebre silencioso entre Pedro Infante y Lilia Prado, ambos siguieron adelante con sus carreras, pero en caminos que nunca volvieron a cruzarse de la misma manera. Lilia, fiel a sus principios, reforzó su determinación de no permitir que su vida personal fuera manipulada ni por el encanto de una estrella ni por las expectativas de la industria cinematográfica. En una época donde muchas actrices aceptaban las reglas no escritas del medio, Lilia Prado optó por una ruta distinta. Priorizar su dignidad, su independencia y su carrera artística por encima de cualquier relación sentimental que pudiera comprometer sus valores. Su participación en películas dirigidas por figuras de la talla de Luis Buñuel consolidó aún más su prestigio como actriz seria y versátil. Películas como La ilusión viaja en tranvía y Abismos de pasión no solo mostraron su talento en la pantalla grande, sino que también la alejaron de la imagen frívola de simple figura decorativa a la que muchos querían reducirla. Mientras tanto, Pedro Infante continuaba su meteórico ascenso, afianzándose como el ídolo absoluto de México. Pero si bien su figura pública brillaba como nunca, en su vida privada los rumores de romances, infidelidades y amores inconclusos lo acompañaban como una sombra. La relación frustrada con Lilia Prado quedó como uno de esos capítulos que el público intuyó pero que nunca se atrevió a confirmar del todo. Sin embargo, para quienes conocieron de cerca los hechos, era claro que Lilia había puesto primero su integridad antes que cualquier romance que la historia del cine quisiera escribir por ella. Esa elección, silenciosa pero poderosa, sería parte fundamental del legado que dejó para las generaciones futuras. Lilia Prado, el verdadero significado de la grandeza. Con el paso de los años, mientras las generaciones recordaban a Pedro Infante como el eterno galán de la época de oro, el nombre de Lilia Prado también quedaba grabado en la memoria colectiva, pero de una forma distinta.
como símbolo de una mujer que nunca cedió ante las presiones de su entorno y que forjó su camino con autenticidad. A diferencia de otras figuras femeninas de su tiempo, que vieron sus carreras eclipsadas por los hombres con quienes se les vinculaba, Lilia se negó a ser la nota secundaria de nadie. Cada personaje que interpretó fue una afirmación de su talento y de su capacidad para ser protagonista de su propia historia. Su decisión de no caer en el juego mediático de romances fabricados o de relaciones convenientes para la fama la mantuvo como una de las actrices más respetadas de su época. Ella demostró que el verdadero poder de una mujer no radica en quien la acompaña, sino en quien decide ser, sin importar las expectativas ajenas. Por su parte, Pedro Infante, a pesar de los múltiples amores y las conquistas que se le atribuían, jamás encontró una estabilidad emocional duradera. Su vida, aunque llena de gloria profesional, también estuvo marcada por una constante búsqueda de algo que parecía siempre escaparle. Y es aquí donde el contraste entre ambos se vuelve aún más revelador. Pedro, el hombre que parecía tenerlo todo, y Lilia, la mujer que prefirió tenerse a sí misma antes que perderse en los sueños ajenos. Al final, cuando recordamos sus trayectorias, entendemos que más allá de los grandes amores que pudieron ser y no fueron, lo que verdaderamente perdura es la autenticidad con la que ambos vivieron sus vidas. La huella eterna de dos íconos. La historia entre Pedro Infante y Lilia Prado es mucho más que un simple relato de amores no correspondidos o rumores de set de grabación. Es, en realidad, un reflejo de dos trayectorias que, aunque se cruzaron en momentos clave, tomaron rumbos distintos debido a los valores y prioridades de cada uno. Pedro Infante se mantuvo como un ícono del romanticismo en el cine mexicano, dejando una imagen inolvidable de pasión, ternura y nostalgia. Sus canciones, películas y su carisma innegable siguen emocionando a millones, recordándonos que el amor y la melancolía van de la mano en muchas de sus interpretaciones. Lilia Prado, por su parte, se convirtió en el ejemplo de una mujer que rompió moldes, que eligió la estabilidad emocional y el respeto propio por encima de cualquier historia de amor fugaz. Su carrera no fue una simple serie de papeles, sino una evolución constante hacia una actriz madura, capaz de representar a la mujer mexicana en todas sus facetas, alegre, fuerte, inteligente y valiente. Con el paso del tiempo, ambos dejaron legados imborrables. Pedro, con su eterna imagen de galán y su voz que sigue acompañando a generaciones. Lilia, como la mujer que no solo brilló frente a las cámaras, sino que también mostró que el verdadero éxito consiste en no perder jamás la esencia personal. Mientras el mito de un romance entre ellos continúa fascinando a quienes aman la época de oro del cine mexicano, la realidad es mucho más poderosa. Fue precisamente esa historia no concretada la que permitió que ambos siguieran caminos que, aunque separados, los consolidaron como figuras imprescindibles en la cultura popular. Y así, Pedro Infante y Lilia Prado no solo protagonizaron algunas de las mejores escenas del cine, sino que también, con sus decisiones personales, dejaron una lección que trasciende generaciones. A veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo es elegir la propia dignidad, aun cuando el corazón y el mundo entero digan lo contrario. Una lección que trasciende generaciones. Cuando recordamos la época de oro del cine mexicano, inevitablemente pensamos en historias de amor apasionadas, en miradas que decían más que 1000 palabras, en duetos inolvidables que nos hicieron soñar. Pedro Infante y Lilia Prado fueron protagonistas de muchos de esos momentos. Pero la verdadera historia entre ellos no fue un romance de película, sino una historia de decisiones firmes, de respeto propio y de caminos que, aunque se cruzaron, jamás se fusionaron. Mientras Pedro conquistaba al público con su carisma inigualable y su voz que parecía susurrarle a cada corazón, Lilia se forjaba un lugar sólido en una industria donde no era fácil ser tomada en serio si no se seguían las expectativas impuestas. Ella rompió esquemas, no por rebeldía, sino por convicción. Porque entendió que el éxito auténtico no viene de ceder a lo que los demás esperan de ti, sino de mantenerse fiel a uno mismo. La historia de Pedro y Lilia nos recuerda que, muchas veces,
el mayor valor no está en los amores que vivimos, sino en aquellos que decidimos no vivir, porque no representan lo que realmente merecemos. Cada uno, desde su trinchera, dejó un legado inmenso. Pedro, con su romanticismo eterno, y Lilia, con su fuerza y dignidad inquebrantables. Ambos forman parte de una época que sigue viva en la memoria colectiva, no solo por lo que hicieron en la pantalla grande, sino por lo que representaron fuera de ella. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos evitar preguntarnos: ¿no es acaso más grande el amor propio que cualquier romance idealizado? ¿No es más poderoso elegir el respeto que aceptar una historia que no nos honra? Así, Lilia Prado nos dio una de las lecciones más importantes que cualquier estrella podría dejarnos. La verdadera grandeza no está en ser admirada por millones, sino en ser capaz de mirarse al espejo y saber que cada decisión tomada fue fiel a quien realmente se es. Esa es la historia no contada de Lilia Prado y Pedro Infante. Una historia de amor, sí, pero de amor propio.